Buenas tardes a todos. Yo les voy a contar mi experiencia con esta película que la vi cuando tenía 19 o 20 años, cuando se estrenó en Argentina, y en ese momento me impactó muchísimo. Creo que no la entendí del todo. Me impactó, íbamos muchos en esa época a ver el cine de Bergman, de Antonioni, de Fellini. Éramos jovencitos, inquietos. Y ahora que la veo nuevamente, me impactó otra vez. Y me parece otra vez una maravilla. Y bueno, el tiempo no pasó en vano porque la entendí muchísimo mejor. Y voy a compartir con ustedes, me hice algunos apuntes de cosas que quería contarles. Bueno, ustedes saben, primero voy a hablar los temas de persona. Son los temas de 1966, de hace más de 50 años, y los temas de toda la vida, los temas de siempre. Por ejemplo, en esa época ahí estaba el tema de la guerra de Vietnam. Hay varias escenas de Bergman, de inmolaciones, de lo terrible de esa guerra que todos conocimos en ese momento. También el tema del nazismo, del pasado holocausto, que se estaba en Europa todo un movimiento de revaloración de esa etapa de la historia. Y los temas de todos los tiempos, el tema de la identidad, de saber quién somos y quién no somos. Acá tratado en una forma magistral, casi como una fusión de dos identidades en una. Después voy a profundizar un poco en esto. El tema de la comunicación, la necesidad de hablar con un prójimo, con un otro. A todos nos pasa, vamos a ver una película, a un museo, una obra de arte, escuchamos un concierto. Y si no se lo contamos a alguien, es como que esa experiencia no estuviera completa. Y a mí me pasa siempre, cuando veo una película que me gusta o leo un libro que me gusta, se lo tengo que recomendar por lo menos a una persona. Y eso es la necesidad de hablar, de comunicarse, que es uno de los temas de esta película. Otro tema es el tema de la culpa del personaje con relación a un hijo no querido. La culpa está presente desde el primer momento. Elizabeth, saben ustedes que es una actriz que decide dejar de hablar y de comunicarse con el mundo, aparentemente por decisión, no por una patología, mientras representa Electra. Saben cómo es el mito de Electra. La historia empieza con Agamenón, que sacrifica a su hija Ifigenia para que el viento le ayude a ganar la guerra de Troya. Entonces, Clitemnestra, que es la mujer de Agamenón, lo asesina. Los hijos de Clitemnestra, que son entre ellos Electra y Orestes, quieren vengar esa muerte. Y Electra es quien mata a su padre. Pero inmediatamente que hace eso que ella siente como una necesidad de su destino, es como Edipo, cuando descubre lo que el destino inevitable ha tenido que suceder, Electra siente culpa. Y es la misma culpa que siente Elizabeth en ese momento de su vida,
por su pasado cuando está representando Electra. Bueno, hay varias versiones de Electra. Uno está en la Orestiada de Esquilo, que es una trilogía, y después de Sófocles y Eurípides. Y en todos es el mismo suceso. Fíjense que ella está representando Electra, y también al final, cuando la película, cuando abandonan la isla, vemos una escultura que también es Electra y que está montada con la imagen de ella en el teatro, en el momento en que parece tomar conciencia de su culpa y decide de alguna manera callarse. Otro tema, bueno, el aborto, el hijo no querido, el conflicto entre la carrera y la familia, el tema de la amistad. Bueno, y ya lo dijimos, la maternidad deseada y la maternidad no deseada. Bien. Esos son los temas. Ahora, ¿qué es lo que hace este hombre, Ingmar Bergman, que saben que proviene del teatro y que después también ha tenido gran actividad en el cine, innovando y con un estilo muy personal y muy diferente en esa época de la historia del cine? Les voy a hablar de la introducción. La introducción, antes de que empiece la secuencia de los títulos, son 6 minutos 25 segundos, ¿sí? Y ahí aparece un montaje de escenas muy rápidas, donde vemos en décimas de segundo un montón de imágenes que nos muestran que eso es una película, ¿sí? Nos muestran un corto, aparece la imagen de un pene erecto, nos muestra dibujos animados, nos muestra manos en las que clavan clavos como para una crucifixión, nos muestra las imágenes de la guerra de Vietnam, la inmolación, nos muestra una morgue con gente, con cuerpos fallecidos. En esa morgue, donde pareciera que estuviera un niño fallecido, de golpe el niño empieza a moverse, se levanta, se pone los anteojos y mira a la cámara, ¿sí? Y después empiezan los títulos. Aparece el nombre de la película, hecha por Ingmar Bergman, Liv Ullmann, Bibi Andersson. Después de Bibi Andersson hay una imagen muy rápida, que es un periné de mujer. Nadie lo menciona, todos hablan del famoso pene erecto, pero se ven la vulva y el ano en una visión del periné femenino. En esa escena, y como empieza la película, nos está mostrando que se trata de una película. Yo esto lo relaciono mucho con un gran autor de teatro, Bertolt Brecht. Bertolt Brecht había muerto 10 años antes de que se hiciera esta película, y tenía en sus obras de teatro algo que llamaron los críticos un efecto de extrañamiento o de distanciamiento. En alemán la palabra suena muy linda, Verfremdungseffekt. Eso quiere decir que Brecht en algún momento saca al espectador de esa ilusión de la representación a la que entramos. Como dice
Coleridge. Cuando uno va al teatro, al cine, suspende la incredulidad. Entra. Nosotros lo creemos. Lloramos, sufrimos, nos emocionamos con el personaje. Entonces Brecht dice, en un momento hay que parar, hay que sacar al espectador de esta ilusión, que sepa que esto no es la realidad. Acá nos está, esta es la imagen de un bonzo que se autoinmole. Esta es una película. Estas son actrices, no son personajes que mueren. Pero bueno, ahora que sabés que esto es una obra de teatro y que esto es una película, pensá lo que te estoy mostrando. Y ese es el efecto por el cual todas estas obras de arte nos llegan y nos pueden modificar en nuestra conducta. Ese efecto de extrañamiento que fue Brecht quien lo inició en el teatro, influyó a muchos directores de cine, Pinter, Fassbinder, Godard, Lars von Trier. Y, por ejemplo, ustedes debatieron en algún momento, acá en este grupo, La mujer del teniente francés. En La mujer del teniente francés se utiliza el mismo efecto porque se relata la historia de los personajes y la historia de los actores. O sea, en algún momento nos damos cuenta, esto que está pasando a los personajes es una película, es una representación. Y Bergman lo hace acá, no solamente al comenzar la película, sino por la mitad, donde aparece el proyector con los carreteles de celuloide de otra época, y la película es como que se quema, como que se destruye. Y lo hace también al final, donde después de la escena prácticamente donde se explica toda la película, los dos personajes abandonan la isla. Abandonan la isla como personajes, sale Alma y mira hacia atrás a la escultura de Electra, por ejemplo, se dirige a esperar un auto que la va a llevar, se van como personajes y también como actores, porque fíjense que ahí aparece una cámara, aparece el backstage. Esto que todos vimos recién fue una película. Bueno, les voy a dejar algunos temas para que ustedes puedan conversar. Lo interesante de esto, y que a mí me parece maravilloso, es la utilización de este lenguaje, del lenguaje del cine, ¿no es cierto? Cómo en el cine, que tiene sus posibilidades y sus limitaciones, se está mostrando de esta manera, se puede mostrar todo esto en una sola historia, ¿no? Bueno, y el lenguaje del cine permite, por ejemplo, algunos lujos estilísticos de Bergman. Por ejemplo, es enfocar a un personaje cuando habla y seguirlo enfocando cuando tiene la respuesta. La opción habitual es hacer campo y contracampo, o sea, primero el personaje que habla, después el personaje que responde. Y eso él, por ejemplo, el cine permite acentuar lo que le pasa al personaje, a uno de los dos, cuando habla y cuando escucha. Y hay la escena hacia el final es una maravilla, y es en la que él muestra cómo se fusionan las identidades de los dos personajes.
Empieza cuando llega el marido de Elizabeth, Herr Vogler. El marido se dirige a Alma como si fuera Elizabeth. Alma le dice, yo no soy tu mujer, al principio. Pero después actúa como si fuera Elizabeth. Y se acerca a él y tiene un contacto físico con él y le dice cuánto lo quiere y cómo fue su problema y su conflicto con él. No es que él la confunde, es Alma y Elizabeth que funcionan en este momento en la película de Bergman como una sola persona, en la cual Alma prácticamente en ese final funciona como si fuera la conciencia de Elizabeth que está en silencio. Y es allí donde comenta toda la situación que ha generado esa crisis que la lleva a ella a callarse. Y otro lujo de Bergman es cuando Alma enfrenta a Elizabeth y le cuenta, esa escena empieza, está en los 20 minutos finales. Hay una reiteración del audio. Eso le da énfasis a lo que nos está mostrando. Empieza cuando Alma le dice a Elizabeth, ¿qué escondes debajo de la mano? ¿Sí? Y entonces ella habla a Elizabeth como si fuera la misma Elizabeth. Y lo hace 2 veces. El mismo audio enfocando una vez a una de las actrices. La primera vez es Elizabeth, la segunda vez es Alma. Y después fusiona los 2 rostros, dándonos a entender que son 2 personajes o quizás uno. Y eso es precisamente lo que esta película nos plantea. El tema de la identidad y de la comunicación. Y termina también en el final con esa explicación de cuál fue la situación que llevó a Elizabeth a esa crisis, aclarar el conflicto con este hijo no deseado, que ella hubiera querido que hubiera muerto, que intentó abortar y no pudo, que le estorbaba para su carrera, y la culpa que siente, que probablemente lo haya sentido antes, pero que en este momento le pasa la factura, ¿no? Así que bueno, con esto ya les dejo la palabra a los que quieran aportar alguna cosa. Bueno, gracias por escucharme. Muy buena la introducción, Loren. Felicitaciones. Acá creo que también en el chat Silvia dice felicitaciones a Lorenzo por la introducción, me abrió los ojos. Gracias. Muy bien. Qué película, ¿eh? Acá te siguen felicitando, Loren. Ah, me faltó, A ver. se los dejo para que lo digan ustedes. Saben que esta
la fotografía, por ejemplo, es el fotógrafo de Bergman, Sven Nysvik, es excelente, y la música es alucinante. También, hasta me anoté, Lars Johan Berle. Fíjense cómo cuando están esas imágenes de la morgue, cómo escuchamos un teléfono, música incidental se llama, un goteo que da una idea de paso del tiempo. Y esa música que a veces nos parece de una película de suspenso, de terror, cuando se van desarrollando todas estos encuentros y desencuentros entre los dos personajes. Pero bueno, en realidad Bergman siempre supo formar un gran equipo. Y bueno, es la manera de trabajar en el cine, por supuesto, y en todas las otras cosas. Listo. Gracias, Lorenzo. Realmente, esta película yo no la conocía. Cuando busqué para completar el ciclo de divas, con Lee Bullman, que me encanta, y Vivi Anderson, que no la había visto tanto actuar, y leí que muchos la consideraban realmente una obra maestra, por más que no es de las más conocidas o las más difundidas de Bergman. Y qué interesante que cuando Bergman conoce a Lee Bullman, que se la presentó Vivi Anderson, él vio ese parecido. Y cuando tiene el problema de salud por el cual está internado en un hospital, creo que una neumonía o algo así, se le ocurre el guión. Y esa imagen donde fusiona las dos caras, que yo les mandé una foto, esa foto la saqué deteniendo la película y viendo con exactitud que eran los dos rostros, mitad cada uno, con una simetría casi perfecta, y uno se da cuenta que son las dos actrices porque Vivi Anderson tiene como una verruguita acá y Lee Bullman del otro lado. Así, porque si no, uno no se da cuenta del parecido que tienen. Además que están peinadas igual, y al ser blanco y negro, eso ayuda a unificar las imágenes. Realmente me pareció una gran película. La volví a ver para sacar algunas fotos y demás, y volví a sentir, no que era una gran película, una doblemente gran película. Muchos temas muy bien tratados. El monólogo bueno, Vivi Anderson habla el 97% de la película, pero el monólogo erótico es realmente una joya, porque transmite toda una intensidad sexual con su tono de voz, que además ni siquiera es un tono apasionado, es un tono calmo. Así que realmente fue, yo creo que desde muchos puntos de vista es una gran película. Y por último, que el guión lo fue como adaptando Bergman a medida que se iba filmando la película. Diferente a otras obras de él, que ya tenía todo más estructurado. Fue como acomodándose. Realmente, para mí, una obra de arte. Marta, te escuchamos. Justamente quería retomar algo que acabas de decir. Me sorprendió la fuerza de la palabra en la narración que hace Alma del encuentro erótico en la playa. Porque pensé que tiene más fuerza al ser relatado por ella que si uno viera la escena erótica representada por personajes. Eso me sorprendió mucho. Me di cuenta del valor y el peso de la palabra en esa narración descriptiva del encuentro entre las dos, entre Alma y la otra
participante y los dos chicos que también incidentalmente se encuentran con ella. Me pareció todo un hallazgo y me sorprendió como en la época en que esa película fue estrenada hubiera tanta se explicitara de tal manera, ¿no es cierto? Eso me parece, realmente me sorprendió. Tenía más fuerza, insisto, en que si la escena se viera. Eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que me interesa comentar es la circularidad de la película, porque las escenas esas del comienzo que aparecen la proyección, el dibujito animado, el pene erecto, los órganos femeninos externos y demás, aparecen tanto al principio como al final, ¿no es cierto? Marcando una interesante circularidad. Y otra cosa que me gustó comentar que me gusta comentar, es cómo cambia la actitud de los dos personajes principales con respecto al ámbito en donde se desarrollan, porque era muy distinta la actitud que tenían cuando estaban internadas en el establecimiento psiquiátrico que cuando estaban en la casa de la doctora. Bueno, eso también, como el ambiente de playa favorece la comunicación y se hace, a pesar de que Elizabeth de todas maneras no habla y todo lo dice Alma, hay una mejor comunicación cuando hacen esos paseos a través de los alrededores de la casa y todo eso, se ve como que se unen más, incluso se sugiere un encuentro entre ambas, un encuentro físico cuando Elizabeth entra en la habitación donde duerme Alma, ¿no? Y en cuanto a la escena que mencioné de la playa, sí, es verdad que fue prohibida en su momento y seguramente que fue prohibida por esa escena que no era bien vista, como muy bien apuntaba recién Lorenzo, ¿no? Bueno, para empezar, eso es lo que quería comentar. Gracias, Marta. Sí, fue censurada. También otras, creo que parte de la introducción, y recién en el 2001 fue remasterizada y le incorporaron estas escenas, obviamente en Argentina, más en aquella época seguro, y ahí lo había escrito Lorenzo, que él la vio cuando se estrenó. Y es interesante porque no sabemos si Alma tiene sueños, alucinaciones sexuales con Elizabeth, porque después le pregunta, ¿anoche entraste a mi dormitorio? Y Elizabeth le dice. Entonces queda como, Una ¿pasó? ambigüedad, ¿no? No sé Claro, si... ¿pasó y lo niega Elizabeth? ¿O fue el deseo reprimido o una proyección de Alma? ¿Quilosa? Eso, también acá escribieron la expresividad de Lee Bullman, que dice, según recuerdo, 3 palabras. No detente, cuando les está por tirar el agua hirviendo, y nada, cuando Alma le pide que diga algo, que le diga, nada aunque sea. Es interesante porque una sola voz en 90 minutos y no cansa, no aburre, atrapa. Y por otro lado, la expresión de Lee Bullman, que no hace muchos gestos, es su mirada, es la intensidad que transmite a través de sus ojos y de algunos movimientos, pero muy poco, sobre todo la expresión de sus ojos. Y algún gestito de la boca también, ¿viste? Algún gesto de la boca también muy, muy sutil, pero muy expresivo. Exactamente. Cuanto más se le analiza, creo que más se la magnifica esta película. O se le reconoce el valor. Analía, disculpa, yo lo que no entendí es que si realmente ella había quedado enferma en un shock. Ella es Elizabeth, sí, que no hablaba. O realmente lo hacía para protección de ella misma, el quedar sin palabras.
No es había un tema médico. Todas las conclusiones eran que era su decisión no hablar. No había un su decisión. problema ni físico, ni psicológico, ni psiquiátrico. Ella decidió callarse. Por eso la doctora en un momento le dice, bueno, cuando te canses Por eso, de representar, vas a hablar. En este momento, tu silencio es tu protección. Es poner un muro con los demás, con el esposo, con la actuación, con toda su vida. Porque ella quedó 3 meses en la casa tirada en la cama. Desde que la encontró la mucama, al día siguiente de la representación de Electra en la que enmudeció, y a los 3 meses la llevan al hospital, después de haberle hecho un montón de estudios. Por eso la doctora le encarga a una enfermera joven que no tenía tanta experiencia y que duda de su capacidad, que es Alma, para atenderla. Pero como Alma era muy comunicativa, casi histriónica, le cuenta su vida, le cuenta todo. Y Elizabeth la escucha con mucha atención. Y sobre todo, la idea de que al fin del verano fuesen a la casa de la doctora, a ver si fuera de ese ambiente que siempre es agobiante, una habitación de hospital, en contacto con la naturaleza, Elizabeth podía empezar a aflojarse. De hecho lo hace porque estaba postrada en una cama y por lo menos camina. Saca fotos, mira la naturaleza, la escucha Alma, que tenía una enorme necesidad de ser escuchada. Se produce como un ensamble entre la necesidad de no hablar y la necesidad de ser escuchada. Por eso también es tan interesante estas posturas tan antagónicas que presentó Bergman en persona. María Cristina, te escuchamos. Activa tu audio. Sí, yo estaba pensando que en el final de la película es como que Alma despierta, está vestida de enfermera, como cuando la película empieza, va a la habitación de Elizabeth, la levanta de la almohada, la abraza, y esa escena a mí me dio que pensar si no había sido un sueño de Alma tal vez, no sé, todo lo que pasó. A mí me intrigó muchísimo esa escena, porque ya había pasado todo lo demás y vuelven a estar en el mismo lugar que al principio. Y bueno, ya te digo, yo me quedé con esa intriga. No sé si es algo que me pareció a mí o algo que da para pensarlo, ¿no? Eso solo quería comentar, que fue lo que me intrigó. Después de todo lo demás, todo como dijeron, es muy importante, todo muy bien llevado, ¿no es cierto? Ese cine experimental en ese momento de Bergman, que fue muy apreciado después, ¿no? Bueno, muchas gracias. Tenemos a Lorenzo y a Silvia. No, yo levanté la mano nada más que para contestarle a María Cristina. María Cristina, no importa si pasó o no pasó. El director te lo muestra y si hubiera pasado o no hubiera pasado, el mensaje es el mismo, como pasa muchas veces. Es cierto que ahí vuelve a la escena inicial, ¿no es cierto? Pero no cambia la relación entre las dos personas. Yo lo que también me olvidé comentarles, fíjense que siendo Bergman y las actrices gente de teatro, eran esta película 5 actores nada más. 5 actores.
sin grandes gastos de exteriores o de extras de la producción, ¿no? Y mucho trabajo luego del rodaje. Hay mucha edición, mucho montaje. Los actores no sabían muy bien a dónde iba a llegar este hombre, y eso es el cine, en una palabra. Bueno, eso nomás. Gracias. Bueno, tenemos a Silvia, a Oscar y a Cristina. Bueno, me desmuteé. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a contar mi experiencia. Cuando terminé de ver la película, me costó mucho, lo sentí como un rompecabezas. Me costó mucho darle una forma, un sentido. Entonces me aparecieron distintas ideas que son mías, y no sé si tiene que ver con lo que el director quería expresar. De todas maneras, quiero destacar la grandeza de la fotografía, esos perfiles, esas narices, esas bocas, esos contrastes. Primero pensé que es como una tela que va corriendo y no una película. Es como cuando uno va al museo y mira otra vez la obra de arte que está colgada y se corre y vuelve y mira y descubre cosas. Pero la obra de arte, digamos, no se mueve, ¿no? Esta es una de las, y otra de las cosas que se me ocurrió al escucharla a Marta. En la época de los radioteatros, uno no veía nada, y sin embargo, yo me acuerdo que tenía la imagen del castillo, de la lluvia, de todos los personajes, de todas las actuaciones, de lo que se estaba ejecutando, pero no veíamos, no teníamos necesidad de ver, esta es la palabra, teníamos necesidad de escuchar. Y por último, digamos, creo que va a haber mucho para pensar una vez que termine de hablar, porque les digo que me costó como unir dos cosas. La carta que ella tiene que llevar y que finalmente la abre, Alma, ¿a quién va dirigida? Me puse a pensar, ¿quién es la enferma? ¿Quién estudia a quién? Porque en realidad la escribió Elizabeth acerca de Alma. ¿A quién le cuenta eso? A la doctora. Pero por eso, digamos, en un momento dado, como hay como una fusión de los personajes, a ver, ¿quién es la enferma y quién es la sana? Porque la enferma hace una descripción fantástica de la teóricamente enfermera sana. Entonces eso me quedó como así, ¿no? Como flotando. Y por último, pienso que entre un personaje y el otro está el espectador y la película. El espectador sería como este lugar de Elizabeth, que mira detalladamente, ¿no? Compara o no se sabe qué hay dentro de su cabeza, porque su cabeza evidentemente trabaja, porque neurológicamente está bien, no le encuentra nada, ¿no? Y si ese no sería un poco el lugar del espectador que mira la película, porque ella está sentada como en una butaca donde mira la película, y de hecho, digamos, tiene un ojo fotográfico que también de alguna manera mira el afuera, mira las acciones, mira la naturaleza. Bueno, nada más, gracias. Gracias, Silvia. Oscar y después Cristina. Bueno, en mi actitud siempre trato de encontrar y de aprender algo, y no sé si será la falta de, digamos así, de consumir cinematografía, pero hay una cosa que nunca la había visto. Hay una foto que creo que es en un momento donde los alemanes están deteniendo a un grupo. Y entonces digo, es una foto, pero él la empieza a, digamos así, a mostrar desde las expresiones, e inclusive repite las expresiones de algunos de los rostros, y va como si a uno lo obligara, en vez de ver la foto en el conjunto, en ver qué cosas quedaron atrapadas
de la esencia de las personas en ese momento. Y eso a mí me conmovió porque digo, evidentemente este tipo tiene algo en la cabeza importante porque normalmente yo siempre hago juegos entre la foto que está en el primer plano y lo que está atrapado atrás, que muchas veces no es la intención del fotógrafo, sino que queda. Y a veces a mí me resulta mucho más jugoso lo que está atrás que el foco. Pero nunca me imaginé que se pudiera dinamizar una cosa estática como la foto, que es una instantánea, pero que estás repartida. Y entonces él hace hincapié en que, en este caso, uno como espectador centre su atención en eso que él quiere mostrar. Es un poco lo que decía Lorenzo de, miren, guarda que esto es una película, no se la vayan a creer. Pero igual está montando un montón de cosas. La otra cosa que me pareció descomunal era la del Bonzo, que no sé si no es real esa filmación, ¿eh? O Sí, sea, sí. yo no Es creo un, que es en un esa monje época, en blanco budista y que se negro. autoinmoló. ¿Cómo? Un monje budista que se autoinmoló. Es Sí, sí, real. yo creo que tengo entendido que se llamaban, no sé si era una secta o algo, se llamaban bonzos. Entonces de ahí salió una frase que era inmolarse como un bonzo, que era una manera de expresar, como si dijéramos, como una especie de autosacrificio, pero en realidad eso representaba a la invasión en Vietnam. Entonces, la Protesta contra la persona hacía guerra. un... ¿Cómo? Era una protesta contra la guerra. Claro, pero era una cosa, digamos, que conmovió a todo el mundo, ¿no? A alguien que iba con un bidoncito, se paraba se sentaba en una esquina y se llenaba de combustible y después se prendía fuego. Por eso digo que esa imagen no creo que esté trucada, debe ser una filmación real Sí, que sí. la usó. Bueno, esas dos imágenes me parecieron que no sé si era producto de la combinación, como dijo Lorenzo, del equipo, o sea que el fotógrafo sabe lo que está haciendo y el director sabe lo que está pidiendo. Y eso me pareció impactante, ¿no? La foto es real, Oscar, es del perdón. gueto de Varsovia, cuando hay como una Ah, ahí está, el rendición gueto de Varsovia. del gueto de Varsovia, sí. Es El real. autor La es foto y Keystone. la filmación. Quería ¿Cómo agregar era? algo, que no es una secta. Bonzo es monje budista. Eso es Bonzo. Y la protesta era por la represión que sufrían los monjes budistas. Ah, cierto, es cierto. Y la foto es de Keystone. Keystone Es fue el que verdadera, sacó es la verdadera. foto de Varsovia, del Es niño una de Varsovia. grabación verdadera. Sí, sí. La foto y la grabación son verdaderas. Sí. Claro. Sí, Gracias. la foto es más conocida. Ahora, esta filmación, bueno, está bien. Bonzo entonces significa monje budista. Pero creo que es más que el maltrato a los monjes, ¿no? Contra todo. Bueno, fue una forma de protesta. Es una forma de protesta expresión. extrema. Sí, una Bueno, protesta extrema. hay una cosa llamaba la equivalente, atención, que era lo que quería. que era, creo que lo relata Darwin, que no sé en qué isla los aldeanos en vez de esclavizarse se tiraban desde un acantilado para protestar. No sé, lo averiguaremos. Gracias, Oscar. Cristina, te escuchamos. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí. Bueno, a ver, por supuesto todo lo que han ido mencionando, estamos todos de acuerdo. Gracias a Lorenzo que hace este análisis al comienzo.
Es una película que para su época yo no la vi, la acabo de ver ahora, y ha sido dentro de lo que era el cine de vanguardia. Había un cine que daba este tipo de películas que era el cine arte. La gente más o menos de mi edad habrá ido y habrá visto muchas películas. La película en realidad es, para la época, súper transgresora. Pero yo marqué dos lugares en el texto que me parecieron para el momento. Primero, el relato de la sexualidad y de la intimidad en la sexualidad, que sí, realmente es, para ese momento, tan claro, tan transparente, tan con las palabras correctas, porque había muchas palabras que se omitían en ese momento, sin embargo, nombran todo. O sea que ya marca, digamos, una gran diferencia. Pero hay otra cosa que yo vi que para la época era muy importante, que es la desmitificación de la maternidad. Porque en ese momento la maternidad estaba relacionada con lo sagrado. Uno era madre y se convertía, ¿no es cierto?, en una buena madre. O sea, y si uno no era una buena madre o sentía que ese niñito le molestaba o que no era lo que ella esperaba, la maternidad, esas cosas no se podían hablar. O sea, uno por ahí en la intimidad lo podía decir, este chico no nos deja dormir toda la noche, la verdad que desde que vino él a esta casa, la casa se dio vuelta. Pero no era algo que era manifiesto. Cosa que hoy en día sí hay grupos de apoyo para enseñar la lactancia en este momento, para, digamos, darle apoyo a la madre primeriza especialmente, que es la que realmente se encuentra con una situación muy difícil. El primer hijo da mucho trabajo habitualmente. O sea, que cuando ella hace el relato de por qué ella rechaza al hijo, incluso dice porque tenías miedo que te deformara el cuerpo, porque realmente vos querías tu profesión y querías ser artista. Bueno, yo ahí, bueno, les diría, me impresionó más para la época la desmitificación de la maternidad que la parte sexual. Porque además había un concepto que es erróneo, acá hay mucha gente psicóloga, creo que lo puede analizar mejor que yo. Hay un concepto erróneo que se dice que existe el instinto materno. Los seres humanos no tienen instinto materno. Los seres humanos tenemos amor hacia los hijos que se va desarrollando a partir de la maternidad o la paternidad. Pero el instinto lo tienen los animales, solamente los animales. Así que, bueno, la verdad que Berman, un hombre Los vanguardia, animales no humanos. no humanos. Bueno, exacto. Berman, la verdad que un hombre, como se dice, de punta. Bueno, está bien, me callo. Si sale otro tema, por ahí puedo acotar algo más. Pero muchas gracias. Siempre Cristina. aprendemos con ustedes. Un segundito, Oscar. Tomo lo que vos hablabas de la culpa, porque acá no solamente está la culpa que siente Elizabeth por no ser una buena madre, por haber rechazado a su hijo, y cuando Alma se pone en el lugar de Elizabeth, le dice, hubiera querido que no naciera, que hice un montón de intentos de aborto que no lo logré, y después quería que se muriera, que ese gordo feo ahí que lloraba. Pero Alma también tiene culpa por el aborto. Si bien no se sabe si fue producto de la relación orgiástica o porque esa noche también tuvo relaciones con su prometido, de quién sería el bebé, ya sea porque pensaba que podía ser del jovencito o porque ni el novio quería, ni ella tampoco, porque además era una mujer muy joven, pero siente la culpa. Y además hay otro tema interesante en Alma. Al principio, cuando recién la conoce a Elizabeth, que está en el hospital, le habla que está
comprometida con Karl Henrik, que van a casarse, que va a tener hijos, que ya su vida está como diseñada y que está todo bien así, pero al final se muestra con que no es eso lo que ella quiere, que no está enamorada de Karl. Obviamente había tenido una relación con un hombre casado, 5 años, que ese había sido su gran amor, pero independientemente de eso, siente que su relación con Karl está por estar, y también se enfrenta. La enfrenta a Elizabeth con la realidad de su mala maternidad, por llamarla de alguna forma, o su mala reacción a la maternidad. Y ella misma también reconoce que no está siendo honesta consigo misma, que no está siguiendo el camino que su ser interno desearía. Hay un conflicto, una dualidad. Entonces tenemos la dualidad de Elizabeth y la dualidad de Alma. Claro, sí, por eso se superponen los personajes. Incluso yo creo que llega a haber una transferencia entre ellas. Porque hay momentos que Alma parece la enferma y no Elizabeth. O sea, se hace una transferencia increíble, por eso lo muestran en la foto, como que se unen en lo psíquico, ¿no? Ahora, a mí me quedó una confusión con la película, por ahí me habrá quedado más, pero el personaje masculino que llega y la abraza a Alma y que teóricamente es su pareja, ¿ese personaje realmente aparece o es la imaginación de Alma? ¿Es real? Es su esposo, es su esposo, un hombre ciego, pero qué casualidad que no reconoce la voz de su esposa, no reconoce la suavidad de la mano, no reconoce el cuerpo de su esposa, porque tiene relaciones con Alma. Esa es otra de las jugarretas de Bergman, ¿no? Claro, por eso yo a mí eso me generó la presencia de masculina, ahí me genera una confusión. Digo, ¿pero esto es real o irreal, no? También, o podía ser una especie de venganza de Alma hacia Elizabeth, acostarse con el esposo de Elizabeth. Sí, sí. Yo creo que después de estas conversaciones que hemos tenido, este debate, si quieren, sería bueno volver a ver la película, porque me parece que hay muchas aristas que fueron limadas aquí y se la puede ver desde otra óptica, comprenderla más, apreciarla más. Yo creo que Analía, perdón, el diálogo quería decirle a Cristina. Perdón, de a una. Espera un poquito. El diálogo es un tratado de filosofía de la personalidad del humano. O sea, porque trata miles de situaciones externas e internas de la mente de un ser humano. Así que sí, es para estudiarla detalladamente de nuevo y quizás de nuevo. Estamos de acuerdo. Bueno, solamente quería decirle algo a Cristina, que todos tenemos Eros y Tánatos, ¿no es cierto? En realidad vivimos porque predomina Eros, ¿no? La vida, y si no, la muerte. Es decir, que a pesar de la dulzura con que nos muestra la maternidad, muchas veces uno tiene ganas de matar al hijo, no es que lo va a matar, pero tiene ganas de matar al hijo, quiere poner tapones en los oídos, quiere que esa situación desaparezca, porque convivimos con esas dos situaciones que cuando estamos en equilibrio, bueno, funcionamos, pero cuando estamos depresivos, o cuando estamos enfermos, o cuando tenemos ideas suicidas, tiene mucho más fuerza Tánatos. Eso quería agregar, nada más. Porque vos dijiste si hay una psicóloga. Hay una psicóloga, sí. Sí, me parece que debe haber alguno más. Bueno, gracias.
Gracias. Antes de darle la palabra a Oscar, leo, a ver. Lorenzo puso, cuando estábamos hablando de los cines, que era Lorraine, antes de que existiera el cine de arte, y que el cine sueco siempre tuvo menos inhibiciones que el de otros países. Cristina Pérez dice, curioso esquema circular de la película, con principio y final de las imágenes de genitales, me recuerda al Uroboro, el dragón que se devora a sí mismo como símbolo de la naturaleza cíclica de las cosas. No sé si tiene algún significado. No, yo tampoco. Beatriz Vera, realmente necesitaba la explicación de ustedes, le aclaró mucho, bueno, agradece. Cecilia que se va. Nora, que nos das un link de una entrevista a las actrices Iberman por la película Persona. Gracias, ya lo voy a copiar. A ver, porque me interesa. Y después, Lorenzo dice, no importa si la escena es real o una ilusión, creo que refiriéndose a la aparición del marido de Elizabeth. Lo que importa es lo que esta escena nos dice. ¿Qué nos dice? Me dejaste puntos suspensivos, ahora decís qué nos dice. Bueno, Oscar, Luján y Nora. Bueno, dos cosas. Una con relación a esto del esposo. A mí me dio la sensación, porque el esposo estaba de costado, que tenía anteojos negros y parecía como alguien ciego. Por eso cuando juegan, a mí me dio esa sensación de que no reconocía y había en esa figura el simbolismo de alguien que no veía, no sentía, no podía interpretar, de qué combinaba. Eso por un lado. Disculpame, Y la Oscar, otra, cuando alguien no pierde uno de los sentidos físicos, se le agudizan los otros. O sea que debería haber entendido bueno, pero por eso que no era digo su que esposa. yo vi el simbolismo de alguien que tiene anteojos oscuros, que después se los saca. Por eso Pero digo se que en el nota que es momento, ciego. no exactamente, porque como vos decís, no necesariamente tiene que tener entorpecido todos los sentidos. Pero me dio esa sensación de que como que algo, era una especie de ciego múltiple, por decirlo así. Bueno, la otra cosa sí, no sé si entendí bien. La señora dijo que los hombres no eran animales y que no existía el instinto maternal. Y me parece que es una interpretación muy personal y no tiene ninguna base biológica. Los Digamos, estudios dicen que no no es para existe el debatir. instinto maternal en ¿Cómo? el ser humano. Hay muchos estudios que dicen que no existe el instinto maternal en el ser humano, en la hembra Sí, humana. bueno, pero Sí, por en eso otras volvemos especies otra vez animales. a decir que la interpretación es como cuando uno hace biología desde el punto de vista del hombre. Y entonces dice que los animales no son inteligentes, Bueno, que sé ya yo, nos qué sé vamos cuánto. a Entonces, otro tema, Oscar, ahí. por eso entonces digo, es muy relativo y muy personal hacer una afirmación de que no existe el instinto maternal o que el hombre no es un animal. El hombre es un animal. Sí, pero se aclaró que de los mamíferos, por decirlo así, bueno, también las aves tienen instinto maternal. Creo que los reptiles también, o sea que todas las especies animales tienen el instinto, pero en el caso del animal humano, que utiliza una parte del cerebro que otros no tienen desarrollado, no se ha probado científicamente que como instinto el maternal no existe, como instinto. No porque lo dice ella, por estudios. Bueno, gracias Oscar. Luján y Nora. Tardes. Bueno, a mí la película, que yo la había visto hace muchos años, y bueno, no la había interpretado de esta manera como la estamos viendo ahora. Yo escuché los adjuntos, la charla de Dolina, que me pareció muy interesante, y también vi digamos, la entrevista
que le hicieron a Liv Ullmann, o lo que ella contó de su vida de pareja con Bergman, que en cuanto a la vida que ella llevó con Bergman, pareció, al principio estaba muy enamorada, pero después se sintió como presa, porque él era, por lo que logré interpretar, él era una persona muy, un poco oscura y muy solitaria. Posesivo. Posesivo. En cierta forma me da la impresión que en la película hay algo de su misma personalidad, ¿no? Medio como en esta mujer también. Y con respecto a lo de Dolina, Dolina habla de Juno, que era Jano. perdón, Jano, de donde viene el nombre de enero. Sí, ahí entré con otro, de Jano, que tiene dos caras, una mirando hacia atrás y la otra hacia adelante. Y entonces es una que se va y la otra que abre la puerta, digamos. Para mí en la película, la que está detrás sería Elizabeth. Y la de adelante, yo interpreto esto, ¿no? La de adelante sería Alma. Entonces, para mí, o sea, es una sola persona, con las dos, o sea, con las dos mujeres representan a una sola persona, porque es lo que, Elizabeth es lo que lo que hay dentro del alma de cada uno, en el interior profundo de cada uno, y Alma sería lo que el mundo quiere ver, digamos, la cara que se espera que nosotros mostremos, ¿no? Toda la formalidad, que se quería casar, que quería tener su familia, su trabajo perfecto, es lo que ella después, después protesta de eso mismo, ¿no? Porque si tenía todo perfecto, ¿por qué se sentía mal? Es lo que ella le cuenta también a Elizabeth. Y bueno, y Elizabeth es que, para mí, Elizabeth entra en ese mutismo selectivo, como lo mencionaron en una de las psiquiatras, creo que mencionó que era un mutismo selectivo, que entra en ese mutismo selectivo para no ser dañada, para que no mostrar sus sentimientos. Eso es lo que yo interpreté de las dos personalidades. Parece que las dos representan están en una sola persona. Eso es lo que interpreté de la película. Así que bueno, después todo lo demás que rodea la debería de ver otra vez para analizar, pero me parece que en general ese es el sentido de la película. Y que él estaba muy mal cuando dirigió esa película porque tenía a su mamá que se estaba por morir. Él también estaba muy enfermo, no sé qué enfermedad transitaba, así que bueno, fue, digamos, el fruto de un estado de confusión de él también, ¿no? Bueno, eso es lo que... Cuando ideó la película estaba internado en ese hospital, pero no cuando la fue filmando, ya se había recuperado. Bueno, eso... Antes de darte la palabra, Nora, ¿algo más, Luján? Nada más, gracias. Gracias. Quiero hacer hincapié en el nombre de la película, Persona. Persona era la máscara que los antiguos actores griegos, como se llamaba a lo que usaban los antiguos actores griegos. Por eso no tiene un nombre ni en sueco, ni en inglés, ni en nada. Tiene, digamos, la derivación de la palabra griega, porque tampoco es la palabra exacta, ¿no? Pero la máscara tenía un amplificador. Las dos tienen máscaras. Tanto Alma como Romanos, acá me dice Lorenzo. Yo había leído griego. Bueno, será Romanos entonces. Para mí eran los actores griegos, pero acepto. Alma tiene una máscara de hablar todo el tiempo. Y Elizabeth tiene una máscara del silencio todo el tiempo. ¿Qué ocultan esas máscaras? Grandes dolores.
Por eso me parece interesantísimo bucear en el nombre de la película y su relación con los personajes y con las vivencias de los personajes, que además también se entrecruzan, y llega un momento que uno no sabe, como en esa escena maravillosa que Alma habla con la cámara, con esos primerísimos planos, en ese caso de Elizabeth, y vuelve a hablar todo lo mismo con el primer plano de ella. Aunque habla de Elizabeth, está hablando también de ella. Maravilloso. Nora, te escuchamos. Gracias. A mí me dejó pensando mucho qué es la salud y qué es la enfermedad. Y dónde está el límite. Y la gran hazaña que es sentirse y mantenerse sano cuando uno trabaja con enfermos graves. En esta película vemos que no sabemos quién es más enferma. A Liv Ullmann, en ese reportaje que escuché un poquitito, no alcancé, le preguntan si no le resultó muy difícil no hablar. Y ella dijo, tiene que ver con mi carácter y mi manera de ser. Ella parece ser que es una mujer muy calladita. Por otro muy lado... Insegura. Cuando muy empieza insegura. la película, ella dice, yo tenía 25 años, él 46, necesitaba la protección, sentía que eso era lo mejor que me podía pasar. Luego que varios años, tuvieron una hija, etcétera, se sentía asfixiada. Y más en esa isla donde la llevó, vivían ahí. El riesgo que tiene, digamos, el trabajar con la salud y con la enfermedad, el no reconocimiento de cuáles son los límites y cómo una cosa arrastra a la otra. Porque ella quería ayudarla a Elizabeth, pero Alma queda más enferma y más expuesta que lo que estaba antes cuando comenzó, aunque tenía mucha conciencia que mejor sería una enfermera con más experiencia, como que le faltaba experiencia de vida. Es una película fantástica para hablarla desde cualquier lado. Y yo creo que lo maravilloso que tiene es que es en blanco y negro. Porque los claroscuros de esta película son excepcionales. En colores nos hubiera distraído. Esta es la pequeña observación que quería hacer. Y contar algo anecdótico, pero muy interesante, que lo aprendí hace poquitos días. En el idioma hebreo, en el idioma yiddish, no hay malas palabras. Entonces, cuando una madre se enoja con el hijo, le dice, anda a comer como si fuera empanadas de carne. ¿Por qué? Porque se pican con una picadora la carne. Te voy a picar todo. Se dice, anda a comer, lo digo en yiddish por si alguno lo entiende. Y es un krepler. Anda a comer krepler. Que es la manera de decir, te voy a matar, no te aguanto, etcétera, etcétera. Parece como una anécdota porque la aprendí esta semana en un seminario. Bien, gracias. Gracias, Nora. Ya te doy la palabra, Susana Rubia. Lorenzo Perdón, Analía. Jano, un segundito. Jano es un dios romano exclusivo, no tiene su contrapartida en el Olimpo griego. Y persona es máscara entre los griegos y también los romanos. Y la palabra persona viene del latín persona y no del griego. En griego es prosopon, máscara. Tenía razón yo, me pide perdón ante todos, léanlo. Gracias. Susana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todas? Mira, yo voy a salir un poquito de los personajes y voy a decir que acá muestran dos caras de cómo reacciona un ser humano
ante situaciones personales que le duelen o la mortifican o vivencias que ha tenido. Una resuelve encerrarse en sí misma y no hablar. Todo para adentro, todo para adentro. Y la otra, que quiere hablar, no tiene con quién hablar. Entonces, de pronto, esa situación que se genera entre las dos le permite expresar, sacar para afuera todo lo que le pasó. Eso muestra personalidades diferentes. Y es lo que vivimos, de pronto, en nuestra propia realidad. Depende de la personalidad de cada uno cómo reacciona ante situaciones que enfrenta en su vida personal. Está, como dije antes, la que se encierra, hay una como que se mimetizan entre ellas, ¿no? De pronto, una se encierra en sí mismo, traga todo, aparece el tema del aborto, de la maternidad, cómo cada uno lo enfrenta, y la otra que sí le gustaría hablar, no tiene con quién. Y en ese momento, en esa isla, en esa playa, encuentra por fin a alguien a quien contarle lo que le está pasando por dentro, y soltar todo ese malestar, toda esa angustia que tiene. Eso es lo que yo vi en la película, ¿no? Que de pronto nos pinta a cada uno de nosotros en sus reacciones ante determinadas situaciones de la vida. Creo que eso es lo que más o menos quiso mostrar Ingrid Bergman. Como que de pronto, no sé si Elizabeth y Alma existieron, o si estaban fusionadas entre las dos, porque cada una, como dije recién, reaccionaba en función de sus necesidades personales. Eso es lo que quería más o menos acotar, ¿no? De lo que a mí me pareció la película. Fuerte, interesante, te hace analizar muchas cosas, aunque ella no tuviese un problema psiquiátrico y psicológico, todo este movimiento encierra una problemática o una situación psicológica a analizar. Nosotros analizamos desde nuestras propias vivencias, ¿no? Quizás los psicólogos lo analizarían desde otro punto de vista, pero eso es lo que yo sentí, de pronto, en la película, ¿no? Me encantó, fuerte, muy fuerte, pero real, porque pinta una realidad que sumerge al ser humano en un montón de cosas, un montón de situaciones que no puede manejar, una desde la mudez, y la otra de la expresividad total, que no tiene a quién mostrárselo o contárselo, también lo encierra en su propio interior, hasta que de pronto quizás explota y logra largarlo en alguna forma, ¿no? Eso es lo que quería acotar. Gracias, Susana. No hay por qué. Ahora te Sí, escuchamos. una acotación. Perdón, discúlpame. Percy, ¿vos querías hablar algo? Espera. A ver, desmuteate, porque había escuchado algo, discúlpame. Desmuteate. Porque yo había escuchado que dijo algo y pensé que era un sonido ambiente. Sí, te pidió hablar, pero sí pidió. Ahora, Sí, ahora puedo. escuchamos. Sí, quiero saber si hay lista de espera para hacer un pequeño comentario. Ah, bueno, porque no levantaste la mano. ¿Le permitimos, Nora, a Percy? Adelante, Percy. No, no quiero interrumpir a los demás, puedo hacerlo al final, ¿eh? No, te escuchamos. Bueno, me parece interesante lo que quiero decir porque es totalmente distinto de todo lo que han comentado hasta ahora. Porque se han abocado a los detalles en la película, en los actores, en las voces, y yo quiero ir a algo más general, porque les cuento, para mí, esta es la mejor película que he visto en mi vida. Yo vi casi todas las de Bergman. Empecé en el año 57 en el Lorraine, donde todos los días pasaban una distinta, pasaban toda la lista de las películas que había acá en el país de Bergman. Y era el único país, tan es así, de que Bergman se hizo conocido gracias al público argentino
que le dio tanto éxito. Bueno, entonces... En un festival en Uruguay. Fue un festival de cine en Uruguay. Bueno, lo que quiero decir es que como yo vi desde el principio, desde las primeras películas, noto que en esta película es como la culminación del gran maestro, donde aprendió a hacer las cosas, donde recopiló todo lo que tenía hecho y lo puso en esta película y hizo esta maravilla, esta obra de arte. Yo me enganché de entrada. No pude meterme en los detalles, no me interesaba, estaba ahí adentro. Entonces, creo que es un comentario distinto y que les puede dar un panorama de lo que es este monstruo, este grandísimo maestro Ingmar Bergman. Es todo. Muchas gracias por el espacio y por haberme colado de la lista. Gracias, Percy. Hay en reacciones, ahí podés levantar la manito, o si no me escribís para incluirte en el listado de personas que desean expresar su opinión. Muy bien, muchas gracias, Analia. Acá Mabel dice que está de acuerdo con el comentario de Percy, que también veo casi todas las películas de Bergman. Yo vi pocas, pero realmente me pareció soberbia, aunque no hubiera visto ninguna. Como film, me pareció redondo, completo, perfecto. Hay una estadística que se menciona ahí en los comentarios que colocaron en el 5º puesto a Persona, como entre todas las películas, de toda la historia del cine, la mejor 5ª. Sí. Así que fíjense la importancia que tiene esta película. Fíjate, ¿no? Percy, la vigencia, porque es una película de 1966 y hoy la sentimos, la vemos como si se hubiera estrenado ayer. Claro, es ¿y sabes por vigente, qué? Como vos bien decís, es una obra de arte, por eso perdura y perdurará. Exactamente, al ser una obra de arte, no tiene límites. Para ni para atrás ni para adelante. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nora. Yo quería hacer Roberto, Aide y Roxy, sí. Quería hacer una salvedad. Alma se desahoga hablando, pero no alcanza con hablar. Ella se desequilibra cuando no le contestan. No se trata de hablar, se trata de ser escuchado y de sentirse persona para que la tratan y le contestan y le dan una respuesta equivocada o no a las cosas que le suceden. Ahí es donde ella hace la crisis. Es decir, ¿sabés cuándo hace la crisis, Nora? Cuando va a llevar la carta y la lee. Ahí hace un quiebre, porque hasta ese momento Alma era divina, era amorosa, servicial, siempre con una sonrisa. Pero ¿por qué hace ahí el quiebre? Permíteme, Analia. Porque con lo que lee, ¿qué me lee está en la estudiando, carta? dice. Bueno, eso. Lo que pasa es que la describe como es. Eso fue la crisis de ella. Ver que otro puede ver en ella lo que ella es y venía de alguna manera tapando o no manifestando. También le cuenta de la orgía, que eso no lo inventó ni se lo sacó Elizabeth, se lo contó Alma de motu propio. Pero claro, le pareció
una falta de respeto que le contara algo íntimo que le había confiado en un momento, que se lo escribiera a la doctora. Se sintió traicionada y se enojó. Y ya de ahí en más, la cara de ella y la actitud de Alma fue otra. Claro, pero escuchame una cosa, dice en la película que era porque le contó sobre su orgía sexual. No, yo creo Lo que lee. eso fue, lo lee la lee, carta. pero eso interpretamos nosotros, que eso le hace a ella sentirse mal. Ella no lo dice, no dice por qué le contó esto o por qué divulga esto o algo por el estilo. Es nuestra interpretación. Yo creo que la Sí, crisis, la increpa. la Cuando increpa, vuelve, está muy enojada. Primero se Claro. baja del auto y camina un poco por la furia que siente. Cuando vuelve a la casa, está tomando sol con una malla, se le cae el vaso, deja que se junta corte. unos pedazos de vidrio y deja otro para que se lastime. Sí. Y hay una mirada entre las dos que se da cuenta Elizabeth que fue a propósito, que le dejó el vidrio para que lo pise, y la cara de Alma con una bronca, con una decepción, pero sobre todo enojadísima. Cambió la expresión, era otra persona. Analía, voy a volver a mirar la película. En parte estoy de acuerdo contigo en esto que decís, pero la crisis ella la hace cuando le grita, contestame. Necesita que le respondan, que la considere persona, no una Pero de eso fue después. Bueno, por No eso se yo olvide creo que hay... que cuando está tan enojada, agarra la cacerola con agua hirviendo y para ver si le contesta, la Claro. amenaza con tirarle, pero Claro. porque ya está enojada por la carta. Pero yo creo que no, voy a volver a verla, que está enojada. Mirala y le después me contesta. escribís. Porque no le contesta, porque no nos alcanza a los seres humanos. Pero no le había contestado nunca antes, sin embargo ella seguía igual. Pero a partir de la carta hace un clic, se siente realmente traicionada porque le está contando una intimidad y porque además le dice que la está estudiando. Dice, pero me estás Quizás, Analía, ella quería hablarle, contarle, pero no esperaba una respuesta, porque no hay pregunta en el relato de ella. Lo que ella quería era sacarse de adentro lo que le pasaba, pero resultó ser cuestionada. En la evaluación que hace Elizabeth, es ella que no es siente que cuestionada, cuestiona. Susana, ni siquiera es cuestionada. Ella le comenta, le chusmea a la doctora algo de la enfermera, claro, que realmente cuenta había una quedado... intimidad que la otra le relató. Exactamente. Exactamente, sí, sí. Ese es el enojo de Alma, y tiene razón, yo también. Claro. No sé si no pondría allá a calentar el agua. Estamos de acuerdo. Bueno, voy a volver a ¿Algo más, mirarla. Nora? Mirala de nuevo y después me escribís, ¿eh? Ok. Bueno, tenemos a Roberto, a Aide y a Roxy. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? No te había visto desde tu regreso. Sí, hace tiempo que no nos vemos. Pero bueno, me alegro mucho que este reencuentro se dé con una película tan excepcional. Yo no la había visto y creo que me parece que a pesar de que es un largo monólogo, en el fondo me quedé pensando, había un diálogo, porque las caras que pone la actriz es impresionante, o sea, habla con la mirada y con los gestos, o sea que realmente no fue un monólogo, sino que fue un tremendo diálogo y que muestra realmente la época, ¿no? No nos olvidemos que estamos hablando de esa época donde estaba de moda el existencialismo, digamos, y había un desprecio absoluto por cualquier clase de racionalismo que no pusiera en primer plano el tema de afectos, sentimientos y emociones, ¿no? O sea que es hija de una época también esta película, y justamente cuando le preguntan a él cuál es el significado de esto, él dice que no hay que buscar el significado, sino que hay que sentirla la película.
hay que sentirla, no hay que entenderla. Y realmente, si uno se pone en ese plano, uno siente lo que le está pasando a cada uno de esos personajes. Y son problemas de la humanidad, no son problemas de esos personajes, ¿no? Yo creo que por eso también él plantea todo el tema de Dios y el más allá, o sea, se dispara hacia el infinito de las inquietudes humanas desde el punto de vista de nuestra propia existencia y la percepción de esa existencia. O sea que me parece que cualquier tentativa de racionalizar la película fracasa frente a la intención primera de este director, que es explorar el ser humano tal como es y vivir sus emociones. Y creo que lo logra con creces. Me parece una maravilla. Gracias, Roberto. Aide, ¿bajaste la mano porque no querés hablar o se te bajó nomás? Que en la calificación, yo no la vi la película, no tuve tiempo, porque con tanto detalle me voy perdiendo y finalmente no me queda tiempo para ver la película, y entonces comienzo a divagar sobre lo que, divagar no, sino buscar significados dentro de los términos, y entonces termino por no ver la película. Leo nada más que los adjuntos que mandaste. Así que prometo verla. Y quería decirle a Percy que son las dos películas consideradas como importantes. Una es El Ciudadano Kane, sí, y la otra es, Persona, que son las dos películas consideradas las mejores. El Ciudadano Kane creo que está como la número 1. Exactamente, exactamente. La hemos debatido aquí. Era eso nada más lo que quería decir. Gracias, Aide, y espero tu devolución cuando la veas, ¿eh? Me escribís. Exacto. No, vi una parte, pero es una película que no podés verla así, de un trago. No lo podés ver cortada, me parece. No dura mucho, es 1 hora y media. Primero interiorizarme de todo lo que mandás, y después no me queda tiempo para la película. Bueno, prometo ser más corta con los adjuntos. No, está bien. Es mía la culpa. La cosa que hago. Bueno, ok, gracias. Gracias, Lorenzo, también por la introducción, que fue hermosa. Gracias a vos, Aide. Roxy, te escuchamos. Bueno, Aide se me adelantó en algo, igual lo voy a dejar para el final, porque era lo que quería decir al final. O sea, algunas cosas que se me ocurrieron mientras hablaban ustedes y algunas cosas que quería decir yo de lo de Bergman. O sea, esto de la máscara, no se olviden que a todos nos dicen persona. O sea, somos personas, o sea que todos usamos máscaras. Eso me quedé pensando. Otra cosa que me quedé pensando es el tema de Jano, que justo la productora de la película es Janus Films, que es una productora muy buena y que, pero mirá qué casualidad, qué productora hizo este film. De la peli, o sea, es como dijo Roberto, o sea, hay que sentirla, no hay mucho para hablar, porque habría que saber muchísimo, que yo no sé de psicología, y además de la psicología, o sea, de la psique de ese momento de Bergman. Y de Bergman, o sea, nadie puede decir, o sea, me parece que sería ser irrespetuoso decir no me gustó o me gustó una película de Bergman. O sea, Bergman es un genio, yo no vi todo lo de Bergman, pero cosa que ves, cosa que te deja pensando, lo cual ya es bastante, o sea, para un cineasta, ¿no? Pero entre Gritos y Susurros y esta, a mí me gusta Gritos y Susurros, o sea, más que esta. No es que no me gustó, ni puedo decir eso, repito. Y lo del Ciudadano Kane, que era lo que yo quería decir, yo también leí eso, de que estaba entre la 1 y 2, Ciudadano Kane, persona peleándose entre la gente. Yo soy fan del Ciudadano y me parece como que tiene muchas otras cosas de cinematografía. O sea, no puedo comparar a Bergman, pero El Ciudadano para mí no hay con qué darle. Es para verla 100 veces y 100 veces vas a encontrar algo nuevo o te vas a asombrar por cómo está hecha. Nada, eso. Justo eso iba a decir lo que dijo Aide.
Muy bien. ¿Algo más para redondear? ¿Alguien que le haya quedado algún temita? ¿Nada? Estamos todos. Lorenzo. No, Comienzo y fin. Las dos máscaras de Jano. Ahí lo escribí en el chat. Fíjense todos que el personaje es una actriz. El actor en el teatro también juega a ser otro. Toma una identidad, entre comillas puse prestada, para actuar. O sea que también ahí hay un mensaje en este tema de la identidad, de saber quiénes somos, y también lo relaciono con la empatía, no solo con la comunicación. Cuando uno empatiza con el otro, también es un poco el otro. También tomamos algo del otro. O sea, también encontramos en nosotros lo que el otro tiene, lo que el otro nos da. Así que creo que es eso. Y no voy a decir qué película de Bergman me gustó para que no siga el debate, pero tiene muchísimas buenas, ¿no? El silencio, el séptimo sello, que tienen más una preocupación metafísica. No se olviden que Bergman era hijo de un pastor protestante en el norte de Europa. Y otra cosa que le quiero comentar, no sé si está por ahí Cristina, que este tema de la maternidad en esa época, yo unos pocos años después estuve becado en Alemania y había una actitud de la juventud en cuanto a la regulación de la natalidad, de programar la familia. O sea, no es tan así que toda la sociedad pensaba, eso es una cosa muy, muy nuestra que viene de España y de Italia y del catolicismo, de que hay que tener hijos a diestra y siniestra. O sea, en el norte de Europa, incluso en Alemania, a mí me dijo una vez un compañero, mirá, en este mundo hay que pensar si tiene sentido traer hijos a este mundo. O sea que había una actitud así, no tan, digamos, no de considerar a la maternidad como el objetivo de la existencia, ¿no? Por supuesto que eso depende de cada uno, por supuesto, ¿no? Bueno, eso nomás. Gracias. ¿Puedo preguntarle a Lorenzo algo que no entendí? Sí, Nora. Lorenzo, querido, ¿el teatro te referís en general el teatro, el trabajo del actor? Porque no va acá en esta película. Claro, yo bueno, entonces entendí bien. El actor de teatro es lindísimo actuar. El actor de teatro está viviendo una identidad, su ser se toma prestado, en este caso Elizabeth Electra, ¿no? Pero uno muchas veces puede actuar personajes que no tienen nada que ver con uno. Y uno encuentra adentro eso, o sea, es como una identidad. Hay muchos actores también que les cuesta salir del personaje. Cuando hacen una siempre muy intensa y salen, dice, bueno, nos vamos a comer algo ahí por la calle Corrientes, y me cuesta porque lo tienen adentro en cuanto a la emoción, en cuanto a lo que les ha dejado, ¿no? Porque aunque sea... Tal vez porque se identificaron mucho, ¿no? Claro, aunque sea una simulación, también lo vivimos. Es como el sueño, no me digan que en los sueños, yo tengo bastantes pesadillas, por ejemplo, pero uno sufre con las pesadillas y se despierta y forman parte de la vida y uno está viviendo eso. De golpe aparece alguien a lo mejor que está muerto y nos habla y uno lo escucha, ¿no? O sea, forman parte de la realidad, eso que pensamos que no es la realidad. Sí, entiendo bien. Soy una estudiante avanzada de teatro y madre de actrices. Wow. Ya entendí. Creí que era de la película, digo, me perdí con algo. Bien, gracias. Lorenzo, vos que hacés tan buenas interpretaciones,
¿qué significa ese chico del gueto de Varsovia en la película en sí? ¿Qué habla? ¿Del encierro del ser humano? ¿Qué representa? Para mí está mostrando la terrible realidad de la existencia humana, Ajá. que fue el nazismo. Viste que ella rechaza a su hijo, rompe la foto. Correcto. También está como despreciando el amor que ese hijo le está pidiendo. Y la imagen esa del niño levantando sus manos. Es la violencia humana que se expresa en Vietnam y en la Alemania nazi y en muchos otros lados también, que no hace falta que ponga un documental, pero en esa época era lo más llamativo. ¿no es Pero cierto? mirá cómo él mecha distintas situaciones que tienen que ver con la violencia, ¿no? De pronto. Claro. Muy interesante. Claro. Y Perdón. el chico que aparece... Perdón que te interrumpa, Lorenzo. ¿Sí? El no hablar también es violencia. Exactamente, muy bien. Hay muchas formas de violencia. No siempre es a través de agresiones físicas o verbales. Hay actitudes que son violentas. Claro. Es verdad. Bueno, pero ahí no es lo individual lo que muestra, sino el mundo que nos rodea, ¿no es cierto? Claro. O sea, no es el personaje, sino las circunstancias que le pueden tocar vivir, ¿no es cierto? Gracias. María Cristina y Alicia, para ir cerrando. Bueno, en realidad mi comentario tenía que ver con lo que decían hace un ratito sobre el tema de tener hijos, o que yo veo que en este momento las parejas jóvenes ya no tienen planificado tener hijos. Hay una generalidad que no quiere tener esa responsabilidad. No sé a qué se debe, si es simplemente por no asumir una responsabilidad o porque tienen ese pensamiento de que el mundo, a qué mundo traemos a los hijos. Yo que tengo contacto desde mi blog... Disculpame, María Cristina, vos que sos mujer, sabés que el 90% de la responsabilidad de la crianza de un niño está en la mujer. Entonces, hoy en día que la mujer trabaja, es profesional, se plantea si realmente puede y quiere dividirse y sacrificar una vocación para criar un niño o varios niños. Entonces, esa es la gran diferencia, que además en nuestro país hay una necesidad económica, pero en otros sitios es más por un deseo de trascender profesionalmente y de ser mujer, persona, no madre. ¿Por qué? Porque nací mujer, tengo que ser madre. Claro, muy bien. Lo digo porque yo tengo 3 hijos, mi hija mayor, mi hijo del medio, que son padres, y el más chico, que tiene 35, decidió no tener hijos, y con su pareja, para no tener problemas, se hizo una vasectomía porque decidió. A mí me pareció que era muy joven cuando decidió, pero él dijo, estoy convencido, y me dio la noticia cuando ya lo había hecho, porque supuestamente yo... Para que no lo convenzas. Exactamente, no para convencerlo, sino para no que yo no le llene la cabeza al Pepe, ¿no? Porque él iba a hacer lo que ya quería. Ya está, toma. No hay vuelta atrás. Con gente en España, por mi blog, y en Europa está muy difundido esto de no tener hijos. Las parejas jóvenes deciden entre sí, hombre y mujer, no tener hijos. Entonces tienen un perrito, un gatito, y siguen desarrollando sus vidas en forma personal sin pensar en la descendencia. Por eso digo que es un problema que ahora, o un problema o una decisión que está mundialmente así manifestada, ¿no? Bueno, eso quería decir, nada más. No sabe lo que es María Cristina. Un segundito, Silvia. Nada más hermoso que más un segundito, Silvia. Recordemos la sociedad de Estados Unidos, donde los chicos tienen, o sea, las familias tienen hijos, pero a los 16 años se van a estudiar a otro lado. Y ya como núcleo familiar se disgregan. Vienen cada tanto, por ahí para Acción de Gracias, para las fiestas, Navidad, etcétera, pero ya como hijos son seres independientes y dejaron el nido. Y no renunciaron a la maternidad,
pero saben que muy jovencitos se van a ir y van a hacer su vida. También es una forma de encarar la familia, o la ausencia de hijos, o tener hijos que sabés que a determinada edad ya los dejás libres y no sufrís, como nosotros, ¿dónde está? No me llamó, no me mandó un mensajito. No, hacen su vida y cada tanto se comunican. Y no es de ahora, no es siglo XX, XXI, es de hace décadas. Es de así. siempre. Es verdad. Gracias. ¿Vos habías querido decir algo, Silvia, y yo te interrumpí? No, al contrario, disculpe, yo interrumpí, pero me salió del alma. No hay nada más hermoso que amar a un hijo. Y el placer y la satisfacción que da un hijo no lo da ningún título, ni a mi criterio, ¿eh? Así Pero que es una decisión personal, he tenido dos Silvia. hijas y las amo profundamente. Sí, pero para Es mí una decisión no hay personal. nada más hermoso que tener un hijo. Lo peor es tener hijos porque haya un mandato familiar, ancestral, o de lo que fuese, no por un deseo y decisión propia de la mujer y de la pareja, porque a veces es el marido el que quiere la descendencia y no la mujer. A veces es al Para que revés. te cuiden cuando seas grande, Analía. Hay Pues ahí mucha estoy en gente el que tiene horno. hijos para eso. Bueno, En el sí, horno. ahora Hija estás en el única horno. y no tuve hijos, así que, no sé, gente, ayúdenme cuando sea vieja chota. Cuento con ustedes. Alicia, te escuchamos. Buenas noches, yo perdón, entré un poco tarde, no me podía conectar. Y esta película, voy a salir un poquito, hablé casi a lo último porque es un poco salir de la película por experiencias personales. Yo trabajé mucho con la voz y me hizo acordar esta película cuando recién me recibí, era un desafío, venía una persona sin voz, pero sabía que podía hablar y no lo podía hacer porque psicológicamente había decidido callar, y era un desafío muy grande decir, yo la voy a recuperar en esta sesión. Y muchas veces lo hacía en una sesión. Pero ¿cómo se hacía antes? Se hacía a través de un método rígido. Primero que una de las pruebas para saber si uno puede hablar o no, le haces toser a la persona, y en la película se vio que ella podía toser. En un momento dado ella tose, dije, esto parecía, es como cuando hace muchos años, estoy hablando de unos 45 años, y otra de los ejercicios era golpear en el abdomen, hacerla relajar a la paciente o al paciente. Por lo general las histéricas somos más las mujeres que buscamos el no hablar. Eso Hay de pocos histérica hombres. estuvo de más, Alicia. Bueno, yo me identifico Recortemos. con el sexo. Bueno, entonces vos le dabas un golpe en el abdomen y, claro, era sorpresivo. Entonces de repente había un entonces puede hablar. Después, con el tiempo, uno madura y se da cuenta que el paciente que no habla es porque necesita no hablar, pero el que está atendiéndolo tiene una necesidad de que el otro se comunique y saber qué es lo que pasa. Y uno piensa que puede ser la persona que lo salve, y a lo mejor no, necesita más tiempo para callar. Yo Disculpa, estaba Alicia, mirando... ¿por qué la Sí. comunicación tiene que ser únicamente verbal? Claro, bueno, eso mismo. Pero la gente que trabaja, la gente que a lo mejor está viviendo con la familia, para la familia es muy angustiante que sí. no le salga la voz. Y para el mismo paciente, yo hablo del paciente, pero bueno, de la persona, hay casos, por ejemplo, donde el impacto emocional es tan grande que no puede reaccionar, y la única manera es callar. O ustedes no dicen, tengo un nudo en la garganta que no puedo seguir hablando en cuanto uno se emociona. Bueno, yo recuerdo casos, por ejemplo, en el momento de la desaparición de Belgrano, ¿no? En la época de la guerra. Sí. Vino una chica y nunca se encontraba a su hermano. Ella vino sin voz, ya no sabía cómo gritarlo, cómo poder expresarlo. Y bueno,
nosotros sabíamos que la tenía porque sus cuerdas vocales al mirarlas con un estroboscopio vibraban y había posibilidades, pero ella podía en ese momento, no, había que darle tiempo a poder reaccionar, ¿no es cierto? Entonces yo recordaba a Alma, cómo hablaba y cómo trataba de ver si podía provocar, hasta que en ese momento de desesperación, porque en realidad yo también pienso que ella se sintió dolida cuando vio que Elizabeth estaba leyendo sus cartas y contando, digamos que no, que estaba escribiendo su historia y la contaba. Entonces, el susto ese con el agua caliente, digamos, que le iba a tirar, la hizo hablar, ¿no? Esto fue así. Bueno, nosotros no llegábamos a hacer ese tipo de cosas, pero sí, yo me acuerdo en época anterior dijimos, nosotros éramos las profesionales, nosotros teníamos que sacar la voz, ¿entendés? Y después uno con la vida va creciendo y entiende que en ese no es el momento para sacar la Hay que voz. respetar los tiempos, Hay que claro. respetar los tiempos para que pueda hablar la persona y uno sabe que la tiene. Y bueno, lo va a usar en algún momento. Bueno, y hay muchos casos, pero no va al caso. Yo quería contar esto porque era para mí fue volver a vivir un montón de cosas, de la desesperación del que está del otro lado, que quiere que saque palabra y poder intercambiar, y del que está del lado que necesita el silencio, ¿no? Claro, Ahora, porque no es un problema cognitivo, no es que no entiende, no interpreta. no, es que no puede. No puede desde su Es que mente todavía decide emocionalmente bloquearse. callar. Y ni les digo, hay pilas de casos, pero bueno, quise traer esto porque era una cosa que me movilizó mucho, porque Alma era muy joven y bueno, quizá más adelante Alma hubiera entendido si es que era una sola persona o dos, no sabemos. Muy bien, buena Alicia, tu película igual. aporte. Muy bueno tu aporte, Alicia, muy bien. Gracias. Muy enriquecedor. Luján, Gracias, te escuchamos. Alicia, No, de nada, es algo que uno vivió un poco. Salud. Luján, ¿te escuchamos? Sí, yo les voy a contar algo que es un caso personal. Bueno, yo tengo 2 hijas y la más chica a los 3 años, ella no hablaba, dejó de hablar, tuvo un mutismo selectivo, porque hablaba con nosotros, con mi esposo, con mi otra hija, conmigo y con un amiguito, y después no hablaba con nadie, no hablaba en el jardín, fue tremendo, fueron 2 años que, bueno, no sabíamos por qué, realmente nunca supimos por qué. Y hasta que la llevé a una psicóloga y en poco tiempo le hizo hablar, pero al oído recién, al oído, con las personas que no conocía, podía hablar al oído, y bueno, fue muy tremendo para nosotros, pero nunca supimos por qué, le desató eso, esa forma de no expresarse, fue tremendo, porque ella sufría, pobrecita. Sí, es una persona tímida, hoy en día es una persona tímida que le cuesta relacionarse, es normal, digamos, ¿no? Pero fue muy duro para nosotros, por eso que es algo que no se elige, realmente es algo que no se elige. Hablan, sí, la facultad de hablar la tienen. El tema es algo muy profundo que le impide hablar con determinadas personas. Eso le ocurrió a mi hija, por eso lo cuento. Pero bueno, les quería comentar esta experiencia. Me imagino la desesperación porque buscarías qué pasó, alguien le hizo algo. Tremendo. Y después le nosotros tuvimos afuera. Claro. a la maestra de jardín que nos pidió que la lleváramos a un psicólogo, le tuvimos que hacer, mi marido le grabó en ese momento un video en casa hablando normal con nosotros y después se lo mostró para que viera que realmente cómo era con nosotros. Sí, fue tremendo. Después cuando pudo hablar con la señorita llorábamos las dos, porque la señorita y yo, porque que había podido hablar. Sí, y el día de hoy ella es tímida, le cuesta comunicarse, pero bueno, que es música, tiene amigos, sí, pero fue duro para nosotros. Por eso digo que es algo, no se sabe cómo, le ocurrió a la chica de la película, pero debe ser algo muy bravo, ¿no? Para la persona que lo vive también, porque ella decía que tenía acá,
y no le salía, que las tenía las palabras acá, y cuando iba a hablar es como algo que la frenaba. Así que sí, es tremendo. Eso les quería compartir. Bueno. Gracias, Luján. Voy a leer el chat para ir cerrando. Cristina dice, bueno, que coincide conmigo, la maternidad es una vocación y actualmente se observa responsabilidad mayor en esa decisión. La película es excelente para debatir varios temas interesantes y actuales. Bueno, te agradece Lorenzo por la introducción y a todos los participantes por sus aportes. Y a mí también. Qué amorosa. Norma dice que va a verla de nuevo, porque con todo lo que dijo Lorenzo y algunos compañeros, la va a ver desde otro lugar. Extraordinaria película, además quedó fascinada con la mirada de Liv Ullmann, yo también. Bueno, acá más agradecimientos. Bueno, gente, ¿algo más? Ahora o nunca, ¿eh? Nada. Bueno, los espero el viernes que viene, si Dios quiere, con Sueños de Libertad, una muy buena película, y el 21 de julio con Experta en Crisis. Cuando quieran, las esperamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Analía. Gracias, Lorenzo. Gracias, Lorenzo. Gracias, Analía. Muchas Chao, buenas Nos noches a vemos. todos. Buen fin Chao, hasta la semana que viene. Gracias por todo. Saludos Buen fin a de todos. Quiero ver la semana. película. Buen fin de semana, claro. Hagan la tarea para el hogar, vean la película, las que no la vieron y las que necesitan una segunda mirada. Ahí está. Exactamente. Me la Chao, chao. tomo. Chao.